que deseamos revolución. El cielo se parta en dos, inundanos, en el desierto broten ríos, vida sonda hoy, Osana al Rey de salvación, Osana al Dios Altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Osana al Rey de salvación, Osana al Dios Altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos la revolución. El cielo se parta en dos, inundanos, en el desierto broten ríos, vida sonda hoy, Osana al Rey de salvación, Osana al Dios Altísimo, Osana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Osana al Rey de salvación, Osana al Dios Altísimo, Osana, Jesucristo el Rey de los Osana, Osana, Osana al Rey. Osana, Osana, Osana al Rey. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza de este mes de octubre. Siempre saludando a las iglesias de Honduras, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Comayagua y a nuestros hermanos de Puerto Barrios. Buenas noches a todos. Eduardo, ¿cómo estás? Bien, papá, bien. Buenas noches, mis queridos hermanos. La verdad que siempre es un privilegio poder estar acá y pues aprender, ¿no? Aprender de la palabra de Dios es especial. ¿Cómo te sentimos? Hoy tenemos un tema especial que creo que, no, tal vez podés hacer un resumen de la clase anterior. Bueno, sí, también. Sí. Bueno, si ustedes se recuerdan anterior, estuvimos a nuestro querido hermano, el doctor Gabriel Santos, que nos compartía acerca de un tema que no es sencillo de manejar, que es la soberanía de Dios, porque está más allá de nuestro entendimiento. Yo siempre creo que hemos hablado acá, hemos hablado claramente de que hay cosas
que no vamos a comprender completamente, pero sí Dios nos ha revelado y nos ha mostrado lo que quiere que nosotros aprendamos. Y dentro de las cosas que entendíamos, así resumiendo rápidamente la soberanía, hablábamos de que nadie está por encima de Dios, Dios siempre tiene todo el control de las cosas, nadie es como que va a sorprenderlo, como, ay, hice algo que Dios nunca lo había esperado que podría ser yo capaz de hacer. Realmente Él siempre tiene el control, Él siempre está en control de todo y tiene el poder. Porque te acordás que hablábamos, papá, que una cosa es, nosotros decimos los países somos soberanos, ¿va? Pero no somos realmente 100% soberanos porque estamos sujetos a otras cosas. Pero Sí, Dios es así. Dios, sus decisiones son determinadas por Él mismo. No son determinadas porque hay una influencia externa que lo obliga a tomar una decisión. Entonces, estudiamos eso. Es un tema, no es sencillo, hermano. Esto ya es como ya un poco de filete más ya no es el bebecito que puede comerse este filete, ¿verdad? Pero, y la otra es que a veces humanizamos, la gente quiere humanizar a Dios y hablamos, de hecho, compartíamos el ejemplo del caso del faraón, hablamos de varias cosas, pero algo que yo quería compartir y recordarles que yo mismo estaba, la gente a veces cree cuando dice la Biblia que Dios tendrá misericordia de quien él quiera en Romanos 9, eh, a veces quiere pensar que Dios es como el ser humano, como que está sentado así como, ¿sabes qué? A este sí, a este no, a este sí, a este no, como que está de una forma aleatoria, tomando decisiones impulsivas, decisiones que no tienen ningún tipo de fundamento. No, Dios en su soberanía determinó la forma como iba a salvar y llamar a su pueblo. Es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Él creó este plan antes de la fundación del mundo para la salvación de nosotros. Entonces, en su soberanía, Él hizo eso, o sea, el plan ya está. No es, hermano, que está jugando Dios o está improvisando o está, Él creó todo esto. No existe un plan B, solo existe el plan A, porque el plan A es perfecto, porque Dios lo creó en la eternidad. Entonces, bueno, eso sería como más o menos un resumen muy rápido de lo que hablamos. Y si no la han visto, mírenla también, miren también los demás para nutrirse un poco. Entonces, y hoy tenemos un temazo también, un gran tema. sí, un gran tema que no es nada sencillo. Adicionalmente a eso, hay muchas personas que no tienen ese conocimiento y creen que todas las iglesias son iguales. Y no es así, o sea, hay mucha diferencia. Y hoy vamos a ver uno de esos temas, la teología de la prosperidad. Y este es un tema controversial, es un tema difícil, y para eso hemos traído un hermano especialísimo que siempre nos ha apoyado muchísimo a nosotros como Ministerio de Enseñanza y para desarrollar este tema que yo considero que es bastante complicado poderlo manejar dentro de los rangos que nosotros tenemos de la iglesia. Así que le voy a dar la bienvenida a nuestro querido hermano de la casa, Héctor Cruz. Bienvenido, porque sabemos que eres especial con nosotros, Héctor, y con todas las iglesias de Honduras. Y te damos muchas gracias por estar con nosotros este miércoles de enseñanza. Sí, buenas noches, al contrario. Bienvenido. Antes de que entremos con el tema así de la prosperidad, vamos a poner en manos de Dios, vamos a orar para que podamos desarrollar este tema que sé que les va a gustar muchísimo porque es muy controversial. Así que acompáñame a orar para que Dios se quede en control de esta reunión. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre por este medio, que así podemos llegar a nuestras iglesias, tanto en Tegucigalpa, como Ayagua, San Pedro Sula, y aún nuestros hermanos que están en Puerto Barrio, Señor. Sabemos que son muy entusiastas y hoy hemos querido traer este tema, Padre, para que nuestros hermanos se nutran de cada una de las cosas que tú quieres que nosotros entendamos. Gracias nuevamente por nuestro invitado, por Héctor, por Eduardo, aún por el departamento técnico dirigido por Mariela. Señor, bendícela, protégela porque hace un gran trabajo. Gracias nuevamente, Señor, por permitirnos estar en tu presencia y poder compartir de tu palabra. En el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén, gracias, papá, gracias. Bueno, Héctor, bienvenido también, ¿verdad? Estoy contento también de que estés con nosotros. Este tema, como dijo mi papá, es un tema que tiende a ser controversial y ha sido un tema que
que ha sido casi una estrategia también de muchas iglesias de hablar de este tema, como con el afán de poder llevar a los hermanos y aplicar algunas escrituras con relación al tema. Entonces, para empezar, o sea, vamos a ir a lo básico. Primero nos gustaría que nos explicaras, Héctor, digamos, en qué consiste, digamos, este tema del Evangelio de la Prosperidad. ¿Tiene fundamento bíblico? ¿Cuál es el fundamento de esta idea de tener riqueza material, prosperidad, salud física permanente? ¿Y cuándo es que empieza a tomar fuerza este movimiento en iglesias evangélicas que promueven una relación con Dios donde parece que la prosperidad o la riqueza y la salud física parece que es la nueva forma como Dios aprueba a que sus miembros están teniendo una relación correcta con Dios? O sea, es un tema muy amplio. Entonces, por favor, coméntanos, Héctor, y enséñanos, por favor. Sí, pues buenas noches. Primeramente quiero comenzar agradeciendo, ¿verdad? Porque este es un trabajo increíble que hace todo este equipo de el Ministerio de Enseñanza, no solamente ustedes, pero también todos los invitados que constantemente están cooperando para, ahora sí que la doctrina, la enseñanza de todos los hermanos, primordialmente en Honduras, pero bueno, a cualquier persona que llega a este mensaje. Entonces, muchísimas gracias a ambos, a Mariela por las grabaciones y por apoyarnos. Y vamos a ir entrando en materia, ya que este es un tema bastante amplio. Vamos a tratar de ir rápido, porque me gustaría enfocarme principalmente en algunos pasajes de la Biblia que soportan esta idea. Este llamada teología de la prosperidad también se conoce como el Evangelio de la Salud y la Riqueza. Es un término, un nombre alternativo que puede ser conocido teología de la prosperidad o el Evangelio de la Salud y la Riqueza. ¿En qué consiste? Bueno, prácticamente los promotores de este mensaje enseñan que Dios tiene un plan para bendecirnos de forma física, espiritual, financiera, relacional, es decir, en todas las áreas. Bueno, hasta aquí todo va bien. El grado en que somos bendecidos está íntimamente relacionado con nuestra fe y espiritualidad. Aquí ya puede ser controversial, ya que puede haber personas altamente espirituales que aún estén atravesando batallas. Otra idea que promueven es que los cristianos se harán ricos si son justos, no solamente los predicadores, pero la membresía en general. Y estas reuniones parecen, pues, más motivacionales en muchos sentidos, ya que Dios se reduce al genio de la lámpara maravillosa, obviamente muy alejado de lo que enseñan las escrituras. Por eso es importante que entendamos el énfasis que ellos hacen, es que Dios es bueno, nos quiere bendecir, lo cual es cierto, se preocupa por nosotros, lo cual también es cierto, que Dios cumple sus promesas, pero hay un énfasis excesivo en el ser humano y su bienestar. Entonces, tratando de abordar lo que me cuestionan aquí en este momento, algunos fundamentos bíblicos que ellos utilizan para promover esta doctrina, comenzaríamos con Jeremías 29:11, un pasaje famoso, es uno de los clásicos, de los grandes pilares que ellos usan para promover su mensaje. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este es un pasaje famoso que en algún momento dado puede ser malinterpretado aún por nosotros, ya que si no se respeta el contexto, no reconoceremos que en el versículo 10, es decir, un versículo anterior, si no respetamos el contexto, no vamos a reconocer que apenas un versículo anterior leemos lo siguiente, así dice el Señor, cuando Babilonia se le hayan cumplido los 70 años. ¿Qué quiere decir? No es una respuesta rápida. Vivimos en una sociedad de microondas, donde todo lo queremos rapidísimo. Pero si leemos con cuidado Jeremías 29, el cumplimiento de esta promesa
iba a pasar después de 70 años. Entonces, no podemos compartir un versículo para promover una riqueza inmediata, automática. Está totalmente fuera de contexto. Los judíos tenían que hacer sus vidas, tenían que adaptarse al exilio en Babilonia, ya que esta promesa se iba a cumplir 70 años después, 2 generaciones después, por decirlo así. Además, tampoco se respetan los pactos. Estamos hablando del Antiguo Testamento y no todas las promesas del Antiguo Testamento son para nosotros los cristianos. Entonces, como cristianos debemos evitar la tentación de buscar palabras interesantes, animantes y motivadoras, pero fuera de contexto. Pero debemos leer el capítulo completo, el libro completo, para tener una comprensión correcta. Como les decía, vivimos en una sociedad de microondas donde todo lo queremos rápido. No es el caso y deberíamos, para entender mejor lo que estamos hablando, leer el capítulo completo de Jeremías 29. Otro pasaje famoso es Deuteronomio capítulo 6. El Señor tu Dios te hará entrar, versículo 10, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. El contexto es la conquista de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Nosotros los cristianos no vamos a apoderarnos de la casa de nadie, no estamos en la conquista de ningún Canaán y no se aplica a nosotros. Ellos entraban en la tierra prometida, tenían que conquistar la tierra prometida. Nosotros no nos aplica este pasaje y entonces el problema también de sacar de contexto estos pasajes es que desalientan el trabajo y la disciplina diaria mediante la cual vamos a progresar en nuestras vidas. No hay tal cosa. Los judíos tenían que conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán, no nosotros los cristianos. ¿Cuál es un punto importante en el cual debemos tener mucha cautela? No poner nuestra esperanza en algunos actos religiosos o supersticiosos, que si das un montón de dinero a la iglesia, entonces vas a conquistar estas casas de las que menciona Deuteronomio. No, damos dinero a la iglesia por amor a Dios, por gratitud, por amor a los perdidos, pero no está relacionado con ninguna clase de conquista como los judíos en la tierra prometida. Otro pasaje es Mateo capítulo 6. Este es otro famoso. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Nuevamente, hay que respetar el contexto del pasaje. Jesús aquí está hablando de comida, bebida y ropa, es decir, cubrir las necesidades básicas de los seres humanos. En ningún momento está hablando de artículos suntuarios o una vida de lujos o de excesos. No, eso no es el contexto. En el contexto es comida, bebida, ropa, cosas que el ser humano necesita para vivir, pero jamás se refiere a una vida de lujos y excesos. Al contrario, en el Evangelio, en los Evangelios, Jesús nos advierte que hay muchos peligros también con las riquezas. Ahí hay unas citas, Lucas 6:24, Lucas 8:14, Lucas 16:14 al 15, Lucas 18:24, que les animo a leer para repasar esta idea, donde Jesús advierte, por ejemplo, en la parábola del sembrador, ¿por qué algunas personas no fueron fructíferas? Porque los negocios, los placeres, las riquezas ahogaron la semilla y no le permitieron dar fruto. También recuerdo un pasaje en Proverbios 30, donde el autor define algo como esto: aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día, advirtiendo y reconociendo que así como es peligroso ser pobre, también es peligroso ser
rico. En ambos casos debemos cuidar nuestra vida espiritual. Otro pasaje, bueno, antes de leerlo, quiero compartir con ustedes la cultura en los tiempos de la Biblia. No necesariamente relacionaba a la prosperidad con castillos y lujos excesivos. Ya una persona que tenía suficientes recursos para sobrevivir, una buena reputación, ser un personaje honorable en la comunidad, hijos que heredaran, que perpetuaran su descendencia. Esto era ser un hombre triunfador y próspero en la cultura de la Biblia. Otro pasaje importantísimo en el cual se basa esta teología es primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, la famosa oración de Jabez. Dice la Biblia, Jabez le rogó a Dios de Israel, al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción, y Dios le concedió su petición. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Es que este señor Jabez quería evadir el sufrimiento como una prioridad, pero esto es contrario al Evangelio de Jesús, el llamado que tenemos los cristianos a cargar nuestra cruz cada día. Es decir, si esta teología promueve evadir el dolor, el sufrimiento, el sacrificio a toda costa, entonces es contrario al Evangelio de Jesús. Lo que deberíamos hacer mejor es analizar bien el texto en el cual se basa esta teología. Por ejemplo, hubo un señor famoso que escribió un libro que se llama precisamente así, La oración de Jabez, un éxito en ventas, y puede desvirtuar el sentido original de la traducción o como debió haber sido la traducción del hebreo a otros idiomas modernos, porque en esta traducción Jabez o Jabes, como dicen algunos autores, algunos traductores, pueden haber malinterpretado el pasaje, tal como lo hizo Bruce Wilkinson, el autor de este libro, La oración de Jabez. En el hebreo original también puede significar que Jabez oró para no dañar a otras personas y no necesariamente que haya orado para que no recibiera ninguna clase de daño. Este es un comentario de nuestro hermano, un teólogo famoso, Douglas Jacobi. Entonces, en el hebreo original también puede implicar la idea de que Jabez no quería dañar a otras personas. Pero bueno, un comentario muy personal. Vuelvo al ataque, no todas las promesas que leemos en la Biblia son de carácter universal. Hay promesas que son para un pueblo en especial, hay promesas que son solo en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, o para una persona en particular. Y esto es algo que necesitamos analizar y respetar. ¿A quién va dirigida esta promesa o este mandato en este contexto, ya sea una promesa, una bendición o un mandamiento? Y un ejemplo de esto, la gente no se afana por cumplir los mandatos del Antiguo Testamento, pero sí nos podemos afanar en una vida de materialismo en reclamar las bendiciones del Antiguo Testamento. Proverbios 29, versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Pero esta no es una traducción tan acertada, porque la traducción más acertada sería como lo hace Reina Valera: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque en este evangelio de la prosperidad y la riqueza y la salud se desarrolla la idea de que hombres visionarios, hombres soñadores, tienen que acumular muchas riquezas. Pero este versículo es mal utilizado con frecuencia al afirmar que está relacionado con mis sueños y mis visiones. No. Las visiones a que se refiere este versículo
son visiones divinas, visiones sobrenaturales, son revelaciones proféticas. En la Biblia estas visiones venían a los profetas y estos las predicaban, es decir, estas visiones eran parte de la palabra de Dios y no una visión empresarial que no es que sea mala, pero no debemos revolverlas o compararlas con las visiones empresariales. Son cosas diferentes. Estas visiones en la Biblia en realidad son profecías, revelaciones de Dios para sus hijos y no aspiraciones meramente humanas. Entonces, en algunas traducciones, en la cultura moderna, la visión se relaciona con la autosuperación, la autoconfianza y no necesariamente con revelaciones milagrosas, divinas, sobrenaturales, que sí lo traduce muy bien la Biblia Reina Valera. También esta idea, si no entendemos la diferencia entre una visión de Dios, una visión espiritual, divina, y una visión humana, entonces esta teología va a promover el humanismo, el individualismo y aún el narcisismo, porque en lo que en realidad ellos están promoviendo son visiones humanas y no visiones proféticas, que es a lo que se refiere la Biblia. En Juan capítulo 10, este es otro pasaje obligado en la teología de la salud y la prosperidad. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuál es la interpretación de este pasaje? ¿Qué es una vida en abundancia? ¿Acaso es una vida llena de lujos, un Ferrari, un reloj de oro y diamantes? Bueno, una forma de entenderlo sería qué significó la vida en abundancia para nuestro Señor Jesucristo. Diamantes, palacios, banquetes lujosos. Cuando Jesús habla de una vida en abundancia, se refiere a una vida espiritual, se refiere a una vida conforme a la voluntad de Dios. Y en este momento voy a citar a un autor que me gusta, que él dice algo como esto. Lo he dicho antes, probablemente algunos de ustedes lo recuerden. Si quieres entender lo que los personajes de la Biblia quisieron decir con sus palabras, mira cómo vivieron, mira lo que hicieron. Esto estoy parafraseando a Andy Stanley, un escritor famoso, un predicador famoso. Voy a repetirlo. Si quieres entender lo que los personajes de la Biblia quisieron decir con sus palabras, mira cómo vivieron, mira lo que hicieron. Es decir, si queremos entender lo que significa la vida abundante, miremos la vida de Jesús, cómo vivió y qué es lo que hizo o lo que dejó de hacer nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles son las raíces de este evangelio? Bueno, sus raíces se encuentran en el siglo XIX, aunque toma más impulso en el siglo XX y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién es el promotor principal? Pues un señor llamado Isaac William Kenyon. Este es el promotor. Él no diseñó en realidad esta teología de la prosperidad, este evangelio, pero sí empezó a trabajar y a confeccionar la teología que serviría de base para después promover este evangelio. Este evangelio que en realidad es una combinación de ideas y de creencias y filosofías, lo que llamamos sincretismo. ¿Por qué decimos esto? Porque en algún momento él vivió en una especie de decepción espiritual y se involucró en la metafísica, en filosofías orientales que promovían esta idea del poder de la mente sobre la materia. Entonces lo que hizo fue combinar estas ideas orientales que hoy conocemos, por ejemplo, como New Age o la nueva era, pero que en aquel tiempo se llamaban el nuevo pensamiento y no es nada nuevo, no es nada nuevo. Si estas personas que escriben, por ejemplo, este libro El Secreto, dicen que es un secreto nuevo, no tienen nada de nuevo. Son ideas antiguas, pero orientales. Y lo que hace este señor es combinar
en su exploración de la metafísica, filosofías orientales, y después incorporarlas a la fe cristiana. Entonces, ¿qué promovían estas ideas? Énfasis de la mente sobre la materia, y en contraposición o en contraste, el pecado refleja pobreza, se refleja en pobreza y en enfermedad. Entonces, obviamente, no era bienvenido de ninguna forma. Y entonces, este hombre espiritual que ellos promueven es un semidios, es un superhombre, pero obviamente nada de esto puede ser soportado con las escrituras. Esos son sus orígenes. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de todo esto? Excelente, Héctor, excelente. Sí, me gusta todo lo que nos compartías. Y me dejaste pensando, fíjate, creo que hay varias cosas que me gustaría resaltar nuevamente, porque sí me parece que fue un excelente aporte que nos acabas de dar. Por ejemplo, dijiste, no todas las promesas del Antiguo Testamento aplican a los cristianos. Y eso es algo que tenemos que entender, porque a veces nos gusta encontrar pasajes bonitos, ¿no? Pasajes que nos motivan y mira este pasaje, qué hermoso, y lo aplico para mí. Y no necesariamente es así, o sea, hay que entender que había una relación de pacto, había un pacto entre Dios y el pueblo de Israel que tenía sus compromisos y tenía la promesa de Dios también. Dios estaba proponiendo algo y el pueblo tenía que rendir algo. Y de hecho, si te fijas, Héctor, o sea, hay bendiciones y maldiciones en el Así pacto. es. Habían bendiciones, pero también habían plagas, habían muchas cosas negativas para aquel que no obedeciera. Y casi no se habla de eso en el Evangelio de Prosperidad, de hecho, pero es un pacto en particular, o sea, ¿qué pasa? Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de todo eso? No, aprendemos mucho acerca de Dios mismo, porque Dios, al estar en un pacto con un pueblo, se está revelando a sí mismo y nos está mostrando cómo es Él, cómo es en su relación con el hombre, y nosotros vamos aprendiendo con el ser humano, vamos aprendiendo mucho. Entonces, me gustó esa parte que mencionaste. Me gustó también, bueno, igual lo que mencionabas de la tierra prometida, ¿va? Porque a veces se usa de bandera, sí, vamos a conquistar la tierra, o yo, yo voy asumo como que es parte de mí, de una promesa mía, pero tenía un contexto en particular. Bueno, y lo que hablabas también, o sea, es algo reciente, ¿no? No, o sea, y esto es importante, fíjate, estudiar cómo ha sido el pensar a lo largo de los siglos en la historia de la iglesia con relación a un tema es algo muy importante porque nos dice mucho. Estas ideas nuevas, siglo XIX, siglo XX, o sea, nada que ver con el pensamiento de los primeros cristianos, con el pensamiento de los mártires, los padres de la iglesia, los reformadores, o sea, es muy diferente al pensamiento, que es una idea como bastante. Creo que esos puntos y lo último, bueno, lo que hablaba, o sea, esta idea está centrada en el ser humano, no en Dios. Está centrada en el bienestar del ser humano. Eso es una idea más humanista que de adoración hacia Dios. Entonces, gracias. Eso, de todo lo que dijiste, de hecho, estoy tratando de ahí ver mis notas, pero muchas gracias, Héctor. Buenos aportes. Sí, fíjate, Héctor, que también dentro de todo lo que hablabas, en el libro Salud, Riqueza y Felicidad, hay algo que me llamó la atención que viene a esto. Ellos, los que están en la teología de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad o el nuevo pensamiento, ellos creen que todos los creyentes son teólogos, dice, porque cada uno tiene sus propias creencias acerca de Dios, en cuestiones morales, en cuestiones de la iglesia y en muchos otros temas. La pregunta consiste, según ellos, en que cada uno de los creyentes sea un bueno o un mal teólogo. Pero si nosotros lo definimos, los buenos teólogos no usan las escrituras para satisfacer sus propios propósitos, sino más bien permiten que las escrituras formen el entendimiento de la doctrina. En cambio, los malos teólogos usan las escrituras para justificar sus ideas preconcebidas en lugar de permitir que el texto moldee las creencias. Sí. Y con todo esto, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los errores doctrinales del Evangelio de la Prosperidad? ¿Cómo podemos corregir a las personas que están convencidas en esta doctrina y que asisten a estas iglesias y que promueven estas ideas?
¿Qué podríamos hacer nosotros? Bien, bueno, he compartido varios mensajes, varios pasajes y simultáneamente he tratado de explicar en qué momento ellos sacan de contexto el pasaje, dándole una idea distorsionada del espíritu, la intención que el autor tenía para sus oyentes originales, en el contexto totalmente histórico y local. Entonces, sin embargo, quiero compartir, tratando de contestar esta pregunta, Eduardo, quiero compartir un pasaje que pues probablemente es la base, es de los más importantes. Y este pasaje lo encontramos en Marcos 11. En Marcos 11:24, ellos citan a nuestro Señor Jesús cuando Él dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. El contexto de este pasaje es en un contexto del perdón, de perdón entre seres humanos. Ese es el contexto. Leía el otro día un artículo que decía que los cristianos olvidamos que la Biblia está llena de metáfora, de hipérbole, que intencionalmente dramatizan las ideas para darnos un concepto muy claro de la importancia. Pero el contexto local de Marcos capítulo 11 es el perdón entre seres humanos. Ahora bien, surgió de este señor que les mencionaba el movimiento de la palabra de fe. Este pasaje es el principal apoyo de la teología de la palabra de fe, porque tiene que ver con verbalizar lo que queremos. Y sostiene que Dios permite que una persona exprese sus deseos y los convierta en realidad, es decir, lo que comúnmente es declarar y reclamar, ¿verdad? Las bendiciones o los sueños o los deseos. Entonces, la enfermedad, la pobreza y otras luchas que tenemos, otras batallas que tenemos los seres humanos, son vistas como falta de fe o por lo menos alguna mala aplicación de esta fe. ¿De dónde viene todo esto? Otra vez, son filosofías orientales, es una visión prestada de filosofías de tierras lejanas, como les decía, metafísica, el nuevo pensamiento, y en el presente, pues también se infiltran como New Age, o lo conocemos, la nueva era. Pero, ¿cuál es la idea de estas filosofías? Que la mente tiene un poder sobre la materia, y en ese sentido, si tu mente es poderosa, tú puedes modificar el entorno, la materia y obtener de Dios todo lo que quieras. Entonces, ¿cuál es el error teológico, doctrinal, que se le da más valor a las palabras de Pancho López o a la declaración de Juan Pérez que a la revelación de Dios en la Biblia? Y eso es un error fatal, gravísimo, porque ellos dicen que la palabra hablada en realidad en la práctica está por encima de la palabra escrita. Ellos lo que hicieron fue usar Juan 1. Recuerden, aquel que es la palabra se hizo hombre. La encarnación. El verbo se hizo hombre. O sea que es muy poderosa la palabra. El verbo, la palabra se personificó en Cristo Jesús. También usan Génesis 1, cuando Dios expresó, hágase la luz, y se hizo la luz. Entonces nosotros tenemos que decir también algo similar, emulando todo esto, hágase la riqueza, hágase la salud y hágase la prosperidad. Es decir, es una muy mala aplicación, una teología muy débil, muy, muy frágil, porque realmente nosotros creemos que la palabra, la autoridad de la Biblia está por encima
de cualquier declaración o reclamo que haga ustedes o yo, o Pancho López o Juan Pérez. Todo lo que nosotros creemos y enseñamos debe ser filtrado a la luz de las enseñanzas de la palabra de Dios. Inclusive, algunas partes del Antiguo Testamento, podemos decir, ¿son bíblicas? Sí, sí son bíblicas, están en el Antiguo Testamento, pero ¿son vigentes? Déjame ver el Nuevo Testamento. No, no todas las verdades bíblicas del Antiguo Testamento son vigentes. Entonces, no podemos decir que estas palabras, de quien sea, de quien vengan, nunca, jamás están por encima de la revelación formal, la palabra de Dios que conocemos a través de la Biblia. ¿Cómo ven? Completamente de acuerdo, pero la verdad que es un tema, yo creo que es delicado, fíjate, porque a veces las personas pueden pensar, bueno, todas las iglesias son iguales y todas leen la Biblia, puede pensar alguien, ¿no? Porque yo fui a una iglesia y se lee la Biblia, pero no necesariamente que se lea un pasaje quiere decir que se está aplicando una doctrina correcta, una doctrina bíblica. Lo que decías, a veces está este sincretismo, o sea, esta como mezcla de ideas que mucha gente ha movido y usan la Biblia. Usan la Biblia como para, y mezclada con otras ideas, filosofías orientales y todo, para crear toda esta esencia de bienestar, de energía, la materia, y al final es como una filosofía distinta traída a algunas escrituras como respaldo, porque ya lo has mencionado, que hay escrituras que pueden sacarse del contexto y digamos como irse ajustando bien a esta idea. Y obviamente, o sea, ¿quién no te va a decir, ¿quiere usted prosperar? Pues sí, evidentemente todos vamos a decir que sí, quisiera prosperar. Entonces se vuelve como atractivo, es una forma como de volver atractivo el evangelio, pero la verdad el evangelio no necesita volverse atractivo, el evangelio es el que es. Y vemos a Cristo, lo que decía, o sea, esto a veces no cuadra con todo lo que vemos en los discípulos del primer siglo, en Cristo mismo, para empezar. O sea, hay algo que no está bien. Entonces, me parece claro, Héctor, y los hermanos tienen que tener cuidado con lo que escuchan y con lo que repiten a veces, porque quizás pueden estar escuchando mensajes. Hoy hay muchos mensajes disponibles en el internet, en YouTube, en varios lados, y a veces están repitiendo cosas que son doctrinas incorrectas. Entonces, hermano, mucho cuidado, hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar el contexto, esto es algo serio también, y mucho cuidado, o sea, usted tiene que buscar no una iglesia perfecta, porque no la va a encontrar, y si la encuentra, usted entra y, como decía, la ruina, ¿no? Porque usted es imperfecto. Pero usted tiene que buscar una iglesia bíblica. Sí. O sea, ir a la Biblia, que sea la Biblia la esencia de todo. Entonces, Héctor, en tu experiencia, vaya, ya pensando vos como ministro, que has sido ministro por 30 años en nuestras iglesias internacionales de Cristo, has vivido acá en Honduras, has estado en Guatemala, has estado en México, o sea, tienes una panorámica general, digamos, de la región. ¿Qué tanto crees que esta doctrina en los últimos años también puede haber influenciado un poco, a veces tal vez no directamente, pero puede haber influenciado a nuestros miembros, a los discípulos y discípulas de Cristo? A veces puede ser que estamos relacionando también que cuando me está yendo bien económicamente, tal vez no lo decimos abiertamente, pero ¿será que de alguna manera sutil estamos creyendo que si me va bien económicamente es que Dios sí me está bendiciendo grandemente? Si me va mal es que Dios está poniéndome, castigándome o está haciendo un castigo. O sea, de alguna forma también creamos esa idea sutil acerca de un evangelio, digamos, o otra mezcla, ¿no? Entonces, otras cosas también, y ya te tiré la pregunta, pero a veces también algunos pueden pensar, bueno, alguien se fue a la iglesia y ese va a ser condenado, o va a pasar esto, va a pasar lo otro, le va a ir mal en el camino, en todo lo que haga, porque decimos, estamos como de alguna forma sutil conectados con esa idea. ¿Qué piensas en tu experiencia en las iglesias? ¿Cómo ha sido en Centroamérica y México? Sí, bueno, definitivamente nos afecta porque está en todas partes. O sea, tú puedes escuchar mensajes en la radio, en Facebook, en YouTube, en televisión. A veces solamente es un meme, una publicación que promueve estas ideas, y nuestros hermanos en Centroamérica, en México y en cualquier lugar del mundo tienen acceso a estos mensajes, ya sean gráficos, ya sean
escritos, ya sean de audio. Entonces, en los colegios, en las iglesias, o simplemente piensen en la confraternidad que has encontrado un vecino, un amigo, un familiar, o algún hermano que está confundido, que dice, yo declaro sanidad, ¿verdad? En vez de pedirle a Dios que Dios nos ayude y que sí creemos en los milagros, pero no creemos que mis declaraciones obligan a Dios a hacer mi voluntad y Él se tiene que arrodillar porque yo ya lo declaré, Él está para servirme. No, nosotros servimos a Dios, no era nosotros. Y se va a hacer la voluntad de Dios, no la de mis declaraciones. En ese sentido, sí, obviamente es un peligro, es una realidad, estamos expuestos, porque no le decimos a la gente, no le prohibimos a la gente que vea YouTube o televisión o radio, y aunque lo hiciéramos, obviamente no funciona así. La gente tiene acceso, está en contacto con estas cosas. Y quiero decir algo que para mí es muy importante. Romanos capítulo 8 dice en el versículo 28 un pasaje muy famoso. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este es un pasaje muy mal interpretado. No por todos, obviamente, pero sí por muchas personas, y en particular me voy a referir a los promotores de este evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si tú eres un buen cristiano, todo obra para bien. Pero es muy difícil sostener este pasaje mal interpretado. O sea, el cáncer obra para bien, todo es para bien, ese accidente, no, es muy difícil sostener cuando lo sacamos de contexto. A una forma genial y fácil y simple que Dios nos ayuda a entender es solamente tenemos que leer el siguiente versículo. Es decir, el siguiente versículo explica, no tenemos que ir a armar todo un estudio profundo. El versículo 29 nos explica a qué se refiere el 28, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, cómo las cosas obran para bien para un cristiano que ama a Dios, en la medida que cualquier cosa que venga a nuestras vidas va a ayudar a transformarnos según la imagen, según el carácter espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma como funciona la predestinación, cómo funciona el todo obra para bien, que Dios tiene diseñado un plan para hacernos como Jesús, como el profesor de matemáticas diseña que todos aprendan, pero algunos no hacen la tarea, aunque haya un plan predestinado para que todos aprendan. La gente que no estudia, no hace tareas, no va a clases, va a fracasar en esa predestinación de aprender, porque no se sometió a este plan prediseñado. Y entonces, ¿cuál es la idea de este prediseño? Que seamos como Cristo Jesús. Y voy a recordarnos que nosotros tenemos un estudio famoso que se llama El carácter de Jesús. Entonces, este versículo 29 tiene una palabra clave. La palabra porque indica la conexión entre el versículo 29 explicando el 28. Hay una relación obvia, porque está conectando que ser transformados a la imagen de Cristo Jesús es a lo que se refiere el versículo 28 cuando dice todo obra para bien. Ahora, todo obra para bien no significa en la Biblia que vamos a vivir en un lecho de rosas, en un mundo color de rosa. No significa eso. Significa que vamos a ser transformados. La figura de Jesús en la Biblia está acompañada de mucho sufrimiento. Isaías lo identifica como el siervo sufriente, un varón acostumbrado al dolor. Entonces, lo que significa que todas las cosas trabajan para formar en nosotros el carácter de Jesús.
Y no existe una sola forma de que Dios nos bendiga. Y voy a poner un ejemplo personal. Yo he vivido en diferentes lugares desde niño, en diferentes ciudades, en diferentes aún países. Y Dios ha usado cada etapa de mi vida para formar mi carácter. Pero en particular, hablando del cristianismo, es para formar el carácter de Jesús. Si yo, en vez de estudiar contaduría, hubiera estudiado, no sé, profesor o ingeniería, quiere decir que tal vez Dios me podía bendecir en otras áreas. O si en vez de vivir en Honduras, viviera en Guatemala o en México. Es decir, la predestinación no se refiere a un futuro inalterable, no se refiere a que todo aquello que obra para bien tiene un destino único. No, no, no. Hay muchas formas en las que Dios nos bendice y forma en nosotros el carácter de Jesús. Este evangelio tiene un rango muy amplio. Es extremadamente común en las iglesias evangélicas, en particular en las iglesias carismáticas pentecostales. Alrededor del 95% de las iglesias evangélicas promueven esta teología de la salud y de la prosperidad. Lamentablemente, esto anima a las personas a desarrollar un enfoque infantil en cómo se obtienen las cosas. Piensen ustedes lo que les ha costado estudiar una profesión, mantener nuestros hogares. ¿Ha sido solo por supersticiones o declarar o pensar o soñar en cosas? ¿O ha sido acompañado de fe, trabajo, oración y perseverancia? Esta ideología, esta filosofía, este evangelio de la prosperidad fomenta el materialismo. Y es un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si eres muy ambicioso en cuanto a estatus y posición social, entonces puedes caer en el error de las apariencias. Y la Biblia dice que eso, Proverbios 22, nos va a llevar a enjaranarnos. Entonces sí hay un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a mucha clase de medios de comunicación. Pues eso es lo que les puedo compartir. Súper bueno, Héctor, súper bueno. Me encantó 8:28 y casualmente es un tema que hemos hablado, fíjate, con Carmen recientemente y hablábamos de eso, o sea, todas las cosas obran para el bien, pero para volvernos a la imagen de Cristo. Entonces, igual, hasta cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos problemas financieros, cuando tenemos dificultades en nuestras familias, con nuestros hijos, o sea, en relaciones, todas esas cosas también nos van transformando, pues van logrando ese propósito divino, ese propósito grande, pues, o sea, no pensar en una limitación de que algo está solamente en obtención de algo material parece algo insignificante realmente comparado con la grandeza de ser a imagen de nuestro Señor Jesucristo, pues que es el que sostiene el universo, como dice Hebreos 1. De veras, Héctor, gracias, me parece, me encanta lo que hemos hablado esta noche. Y sí, yo creo que hay mucho que aprender a los hermanos. Yo les digo también que pilas, hermano, no se descuide, no, sea también analítico en lo que escucha. No todo lo que escucha está bien bíblicamente. Pueden a veces leerle pasajes, pero asegúrese usted, si le leen un pasaje, le dicen algo, vaya al contexto, revise y sométalo también a la prueba. A veces uno tiene el sentido común de lo que hace. Si usted lee la Biblia, hermano, usted se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Usted ya tiene una idea de lo que es la fe y las convicciones del bíblicas. Y usted se va a dar cuenta como, hay algo que no me termina de cuadrar acá. No cuadra con la vida de los apóstoles, no cuadra con lo que Pablo enseña, no cuadra con lo que Pedro, lo que Santiago, o sea, ahí es donde yo les digo a mis hermanos y hermanas que sean cuidadosos, sean defensores de la doctrina también y se mantengan pues fieles en amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por mi parte, muchas gracias, Héctor, por tu trabajo, gran trabajo hiciste. Sí, Gracias. gracias, Héctor. Fíjate que hay una cuestión bien importante que nos explicaba, que me ha gustado muchísimo porque
esta teología de la prosperidad lo que hace realmente es sacar a Cristo de la prominencia que nos lleva y poner la salud, la riqueza y la felicidad en vez de Cristo. Entonces, es bien complicado porque todos queremos tener salud, queremos tener riqueza y queremos tener felicidad. Sin embargo, ellos lo promueven. De hecho, muchos de los predicadores de la teología de la prosperidad ni siquiera hablan de Cristo en sus mensajes. Tú lo decías, que son más motivadores y todas esas situaciones. Entonces, ya estamos claros que nuestro centro, nosotros sí estamos en el lado correcto de la teología, de decir, Cristo es el centro de nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a llevar a nuestros hermanos y esperamos que eso hayan aprendido hoy nuestros hermanos. Pero para finalizar, Héctor, tu reflexión final y qué mensaje les podría dar a nuestros hermanos de nuestras 3 iglesias en Honduras y a nuestros hermanos de Puerto Barrios. Bueno, sí, muchas gracias también a ustedes. Me gustaría que termináramos pensando en algo que ustedes enseñaron hace unos meses atrás, lo que fue en julio, cuando hablaron de la gracia de Dios. Ustedes hablaban de la gracia común. Sí. La gracia común, el sol sale para todos, Dios manda la lluvia sobre buenos y malos, Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos. Eso es gracia común. Dios bendice a muchas personas, a todas las personas. El mismo sol que recibimos nosotros lo recibe una persona que no cree en Dios. Eso es gracia común. Pero después usted hacía una distinción con la gracia salvadora. Esa gracia que está conectada con la fe, esa fe que va acompañada de los hechos, es la fe que nos salva, la gracia que nos salva, la gracia que está conectada con la fe. ¿Por qué digo esto? Porque a veces podemos conectar, si yo estoy en la iglesia siempre me tiene que ir bien, pero si no estoy con la iglesia siempre me tiene que ir mal. No, no necesariamente. No está comprobado que le caigan más accidentes a un ateo que a un cristiano. O sea, no, que tenga más accidentes o más calamidades. No es así. Lo que en realidad nosotros queremos es a la iglesia, que no abracemos un cristianismo sin la cruz. Recordemos que en la Biblia la figura de Jesús va acompañada de sufrimiento y que en muchos sentidos, en muchos pasajes, se menciona que Dios exaltó a personas que no eran prominentes, famosas, elocuentes. Es decir, no está conectado necesariamente lo material con lo espiritual. Este es un debate viejo, pero miremos a Job, un hombre que agradaba a Dios y de pronto le fue bien y de pronto le fue mal. O veamos también que personas que hacen cosas malas, pero el sol sale para todos. Entonces, no necesariamente. No compremos estas falsas y débiles teologías. Los promotores son deshonestos porque ellos saben que están cultivando falsas esperanzas en personas que nunca van a ser ricos. Ellos son deshonestos, son corruptos al enseñar estas cosas. Debemos estudiar el contexto de un pasaje y no versículos aislados, como decía Eduardo, motivadores o alentadores, pero hay que leer todo el capítulo, el mensaje completo y preguntarnos si el argumento tiene sentido, encaja con la teología bíblica, hay contradicciones y por supuesto hay que resistir el materialismo. El materialismo es una tentación para cualquier ser humano y así como hay riesgos importantes, yo deseo que Dios bendiga a todos mis hermanos, pero así como hay riesgos y peligros de la pobreza, también es una tentación y hay riesgos y peligros con el consumismo y el materialismo y el deseo y la obsesión, no de ser como Jesús, sino de ser millonario. Sí hay que tener mucha cautela con eso. Eso es lo que les puedo decir para finalizar y gracias por invitarme y a todos por escucharme. Gracias a vos nuevamente, Héctor. Y un placer tenerte y creo que hay mucho, yo le digo, hay mucho más que aprender de esto. No crean que en 50 minutos o no sé cuánto llevamos realmente.
vamos a tener todas las ideas claras. No, nuestra idea siempre como Ministerio de Enseñanza ha sido, hermano, queremos sembrarle la idea, sembrar la semillita para que usted mismo también vaya a la Escritura. Solo la Escritura transforma al ser humano. La Escritura es la voz del Espíritu diciéndole lo que debe conocer acerca de Dios. Entonces vaya a la Biblia, estudie la Biblia, métase de lleno, deje que la Biblia penetre, esa espada de dos filos que penetra su corazón y lo transforma. Entonces hay mucho que seguir estudiando. Si tiene dudas, consultas, bueno, Héctor se ha preparado mucho para este tema en esta sesión. Entonces, bueno, vaya donde Héctor, pregúntele, o vaya, papá, vaya conmigo. Sí. Estamos para servirles también y aclarar cualquier duda, y siéntase tranquilo, pues al menos estamos tratando de ser fieles a la Escritura, que es nuestra convicción como cristianos, ¿sí? Sí. Excelente. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nuestro miércoles de enseñanza. Hasta la próxima. Hasta luego. Ay, gracias. Shining heading cold.